todos y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Hoy tenemos en nuestros estudios a José Ramón Sánchez Holgado. Muy buenos días, José Ramón. Buenos días, un placer. Licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor desde diciembre, casi hace unos meses, por la UNED, con esta tesis doctoral que viene a presentarnos un tema que ya habías trabajado en otros, como en las fortificaciones, la defensa de la costa tropical. ¿Cómo surge la idea, una persona que no es de aquí de Motril, cómo surge la idea de estudiar este tema, que estaba muy poco estudiado y solo casi por varios ejemplos nada más? ¿Cómo surge? Bueno, pues la idea surge pues a raíz de que me traslado a vivir a Motril y pues empiezo a conocer el territorio costero granadino y me sorprende las fortalezas como se van sucediendo a lo largo que vas pues transitando por la costa, y entonces empiezas a recibir esa sensación de que la historia fluye por cada rincón de la comarca por el que te vas desplazando, y estas fortalezas son los vestigios pues más directos que empiezas a palpar. Y como me atrajo tanto, pues pensé que la idea se podría complementar con el seguimiento de unos estudios reglados, y en este caso pues lo hice a través de la UNED de Motril, en el que pues tuve la fortuna de poder inscribirme en el máster de investigación histórica, artística y geográfica. Y este máster pues pudo concluir afortunadamente con un trabajo final de máster, bueno, pues que fue muy reconocido, y en el que puse en valor, y la intención era esa, de poner en valor todas las fortificaciones que se distribuyen en primera línea de costa, de la costa granadina. Tuviste una formación también complementaria en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. Efectivamente. ¿Qué es lo que se imparte allí y qué importancia tiene dentro de la investigación en general y más de este tema? Bueno, el Instituto de Historia y Cultura Militar pues se centra sobre la historia militar propiamente y abarca pues un amplio abanico de especialidades, desde propiamente el patrimonio cultural a algo más específico como puede ser la heráldica militar, la vexilología, y es una formación complementaria que en mi caso pues pudo servir para que pudiera apreciar con mayor nitidez todo el patrimonio que aquí se distribuye por la costa. ¿Cuántos ejemplos has analizado en esto? Tenemos unos 80 kilómetros lineales de costa, pero también tenemos el exterior. ¿Cuántos ejemplos hay, cuántos elementos hay dignos de estudio en este ámbito? Bueno, dignos de estudio son todos. Lo único que algunos están en muy buen estado de conservación, pues porque han tenido proyectos de rehabilitación y se encuentran con un aspecto saludable, y otros, lamentablemente, pues bien por circunstancias diversas, se encuentran ya pues en restos de yacimientos arqueológicos, pero tanto unos como otros tienen sobre todo un interesante, bueno, pues una perspectiva de futuro atrayente, sin duda alguna. Ha analizado un periodo, además de extenso en el espacio, extenso en el tiempo, ¿no? Empieza en el Neolítico y acaba casi en las trincheras de la Guerra Civil Española. Correcto. Nuestro tesis doctoral, en este caso, ya nos centramos en la tesis, fue una evolución del trabajo final de máster, en el que indudablemente, pues por el tamaño de este tipo de estudio, pues había que abarcar, y abarcamos, y de qué manera. Hicimos un estudio muy ambicioso. Empezamos con el periodo neolítico, porque los primeros sistemas defensivos indudablemente eran las cuevas, que aparte de servir para alojamiento de los primeros pobladores de esta costa, pues tenían su sentido estratégico de cuevas interrelacionadas y de cavidades que nos daban una protección. Con el paso del tiempo se opta por perder en altura, ganar en la posibilidad de conseguir unos recursos mejores, pero también la seguridad va en detrimento, y entonces empiezan a surgir elementos defensivos nuevos del tipo de torres, ya con los musulmanes, torres defensivas, torres vinculadas a unas alquerías, y así sucesivamente. Llegamos al periodo de la Reconquista cristiana y el sistema defensivo se potencia de manera notable. De hecho, que igual podemos considerar a la costa granadina como el momento en el que se convierte en una frontera auténtica, y esta primera línea de costa hay que potenciarla, y se construye pues numerosas fortalezas que vienen a ratificar el sentido estratégico de los primeros ya pobladores. Y nuestro estudio pues pretende hacer ese análisis. Empezamos desde las primeras cuevas, se tiene constancia de presencia humana, hasta efectivamente el periodo que alcanzamos, la Guerra Civil Española. En total hemos hecho un catálogo muy interesante en el que hemos inventariado 62 fortalezas y fortificaciones en campaña, de la cual, si quieren, me permito diferenciar
que han sido 26 torres. Hablamos desde la primera línea de costa y también fortalezas de altura, el interior del territorio, siempre reducido a nuestra comarca, ¿no? Han sido 26 torres, 9 de etapa medieval, 17 de la etapa moderna, o sea que tenemos una amplia variedad y pluralidad, porque cada una con su tipología en relación a su periodo de construcción. Después también hemos podido inventariar 6 castillejos, 3 reductos fortificados, 9 castillos, y ya muy reciente, las fortificaciones de campaña de la Guerra Civil, pues tenemos un frente muy amplio que abarca desde la misma línea de costa hasta lo más alto del Parque Natural de Sierra Nevada, pues se suceden las posiciones. Tenemos una pluralidad abundante de búnkeres, trincheras, parapetos, muchos elementos, la verdad. En el caso de la costa no están situadas ahí por casualidad, todo tiene una intención y muchas veces lo vimos cuando llegó la telefonía móvil, ¿no? Casi donde había una fortaleza fue donde se instaló un poste de telefonía móvil, porque ya tenía un sentido de comunicación entre ambos, ¿no? Correcto. Sorprende la habilidad para la época, qué profundidad a la hora de hacer un estudio de una costa para colocar la torre con un sentido estratégico profundo, pues para conseguir primero una finalidad que era propiamente la defensiva y después pues conseguir una economía de medio, de tal manera que tenga que emplear el menor número de personas posible en su vigilancia, custodia, defensa. Por supuesto que su ubicación así lo recoge también la cartografía de la época. Están colocadas y muy bien colocadas. De hecho, que los sucesivos usos que se le fueron proporcionando fueron ratificando esa elección tan idónea. Estamos hablando también del Reino de Granada, que no se limita a la provincia actual de Granada, sino que estamos hablando desde Málaga hasta Murcia, casi Alicante, ¿no? Estamos hablando de un territorio donde también tenemos los mismos ejemplos que aquí, pues se puede relacionar que era la misma tipología constructiva, ¿no? Correcto, estamos hablando del Reino de Granada, que comprendía pues más o menos los límites provinciales de Málaga con Cádiz y de Almería con Murcia. Y efectivamente, el patrón defensivo, de construcciones defensivas, pues seguía una misma línea. Pero me gustaría recalcar una cuestión, y es que nosotros nos encontramos en la costa granadina, y la capital del reino se encuentra a escasos 70 kilómetros de donde nosotros nos encontramos. Por lo tanto, si tú tienes que si tienes que ejercer una defensa la más eficaz posible, lo centras principalmente sobre donde consideras que es el punto vulnerable, y el punto vulnerable es el que es más fácil llegar a la capital del reino, que en este caso es la costa granadina. Y además en línea recta era lo más fácil que teníamos para entrar. Por lo tanto, considero que era el punto sensible y el punto que había que fortificar de una manera lo más exhaustiva y rigurosa posible. La ley de patrimonio protege todas las fortificaciones, los castillos por ley los protege. ¿Todos están reconocidos como bien de interés cultural o qué nivel de protección tiene? Bueno, afortunadamente, primero la sensibilidad de la población es una cuestión muy importante, porque tú puedes elaborar normativas, pero si no tenemos personas que tengan la sensibilidad de poder dar cumplimiento a esas normativas, de poco nos sirve. Efectivamente, tenemos unas normativas que han ido evolucionando, primero hacia esa protección y después hacia ese reconocimiento, porque es muy importante que las personas que estemos aquí, primero nosotros, que es nuestro, reconozcamos lo que tenemos, para después ser capaz de divulgarlo y transmitirlo a las generaciones que vienen, dándole el valor que, por supuesto, presentan todas ellas. Las normativas que han ido surgiendo y las que vienen tienden a ser cada vez más restrictivas, pero es que el sentido lo tiene. Si queremos tener algo y, sobre todo, poder transmitirlo, tenemos que darle la mayor protección posible. Y en temas de propiedad supongo que más o menos habrá un 50-50, ¿no? Público o privado, más o menos estará... El tema de la propiedad es un tema complicado, porque efectivamente el propietario que en su parcela, bien porque ya lo tenía en el momento que la adquirió o porque de repente surge, pues teme perder, si no la propiedad, puede temer el perder esa posibilidad de uso y disfrute de pleno rendimiento que le da la propiedad en sí. Pero bueno, ya lo he dicho anteriormente, que si somos capaces de, sobre todo las generaciones que vienen, de inculcar lo que es el patrimonio, que es nuestro, que es algo que debemos de protegerlo, porque es nuestro pasado, y qué mejor nuestro pasado que los vestigios que tenemos, pues a lo mejor en el futuro, desde unas normativas que sean acorde al momento y con una población instruida adecuadamente a su protección, pues podemos que ese hándicap que hoy día tiene un componente muy fuerte se vaya diluyendo. Siempre ponemos
por ejemplo, si Estados Unidos tuviera esto, ya hubieran hecho un parque temático. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué futuro se le puede sacar de esto? Porque siempre dicen los estudios humanísticos no van a ningún sitio, no, se le puede dar un futuro a todo y solo hay que saber aplicarlo. ¿Qué futuro tiene este patrimonio? El futuro que se le presenta es un futuro atrayente, tiene perspectiva de futuro y hay otros territorios peninsulares en el que ya han puesto valor, pues por ejemplo, fortificaciones de campaña, a pesar del componente ideológico que arrastran, han sabido ponerlo en valor. Y el patrimonio cultural, y sobre todo el patrimonio cultural defensivo, es un patrimonio que va en auge. Es decir, las personas que se trasladan, sobre todo los turistas, que en su periodo vacacional, y nosotros en la costa granadina somos un turismo, ofrecemos un turismo principalmente de sol y playa, tenemos la posibilidad de complementarlo con un interesante patrimonio cultural, en este caso de carácter defensivo, que tiene un amplio abanico histórico que, por supuesto, tiene unas posibilidades de futuro inmensas si se sabe trabajar y se centran en su trabajo. También hay que poner en la nota de que son proyectos a largo plazo. El hecho de que yo pretenda moverlo para conseguir unos beneficios en un plazo reducido, quizás no lo estamos orientando de la forma más adecuada. Son proyectos posiblemente a largo plazo, pero proyectos que pueden ser muy interesantes porque nos puede dar una marca de identidad. Aquí tenemos tu tesis doctoral. Sí. ¿Cómo fue esa defensa de la tesis? Pues, ¿Cómo se portó el tribunal? Se portaron de forma muy diplomática. Me sentí, de ese día lo recuerdo con agrado, me sentí cómodo y la verdad que pude interactuar tanto con todos los miembros del tribunal como el personal docente principalmente que pudo acudir a su lectura, y la verdad que guardo un grato recuerdo y sobre todo considero que hemos tratado un tema oportuno. La costa granadina es un territorio que en un corto espacio de tiempo ha sufrido unos cambios territoriales importantes. Tenemos una autovía, tenemos un puerto que se ha puesto en funcionamiento al transporte de pasajeros, tenemos unos cambios poblacionales y considero que es el momento de que estos proyectos puedan tener cabida para relanzar la comarca costa tropical. Los habitantes de la costa tropical, ¿conocemos y valoramos lo que tenemos? ¿Sabemos lo que tenemos o desde que la carretera antigua 340, no la que hemos conocido nuestra generación, desde que se desvió ese trazado, hemos perdido conocer la mitad? ¿Conocemos lo que en realidad tenemos? Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Es cierto que a veces descuidamos lo que tenemos de forma más inmediata. Es una cosa genérica, pero la población local, en cierta manera, puede ser la primera oficina de turismo al que acude un turista. Si yo defiendo, reconozco y promociono mi patrimonio, sin duda alguna, le puedo dar un mayor alcance que una oficina determinada en una calle de una localidad, aunque sea muy turística. Por lo tanto, esta población local, lo mismo que le pides entrega al dirigente político que en un momento determinado tiene la función de coordinar un servicio turístico de este tipo, a la población local hay que solicitarle también su implicación. En ello incluimos los centros escolares. Resultaría fundamental que desde los centros escolares estas fortalezas que se distribuyen por la costa granadina sería materia fundamental de visita. Está muy bien que tú priorices otro objetivo, pero no descuides este. Es nuestro pasado, es nuestra historia. Como toda investigación, supongo que habrá encontrado algo que no estaba catalogado o que no estaba catalogado como lo que en realidad es, ¿no? Habrás descubierto algo nuevo, ¿no? Pues sí, tengo que agradecer que los archivos que disponen las administraciones públicas, tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Cultura, pues son bastante completos, pero denotan en ocasiones pues que hay que actualizarlo, hay duplicidad de registros, entonces eso hay que trabajarlo, hay que ponerlo al día. Este catálogo que se ha confeccionado con esta tesis doctoral, que ya se ha depositado en la Junta de Andalucía, en la Delegación de Cultura de Granada, sirve para dar a conocer la situación actual de lo que ya se tenía inventariado y de lo que, pues por circunstancia, todavía no se tenía constancia de ello. Supongo que también cuando uno entra en archivos, lo de recitar, ¿no? Cuando la primera cita está mal, se va prolongando el error, ¿no? Correcto, así es. En ocasiones, no suele ser no muy siempre, habitual. Por fortuna no suele ser muy habitual, pero así es, sí. Has dicho lo de llevar los escolares. Sería, sí. Además que lo tenemos cerca, es que, por ejemplo, los escolares de Calahonda solo tienen
casi que recorrer 2 kilómetros. Y los escolares de Torrenueva, no me digas, tienen el parque de la Torre Vigía, lo tienen a Motril, también lo tendría un poco más cerca. Sobre todo es futuro, pero también habrá que formar a esos profesores, esos maestros. ¿Sería una opción crear algún centro de estudio o algún seminario que difundiera ese patrimonio que tenemos, ¿no? Cierto, no me ofrece la más mínima duda que, bueno, si a estos profesores se le ofrece la posibilidad de abrir este nuevo camino que se plantea, no me ofrece la mínima duda que se van a poner al día rápido. Estas fortalezas, a veces menospreciadas porque están acostumbradas a que están ahí, en ocasiones tienen un trasfondo histórico muy interesante. Tenemos los 2 cantillos más representativos de la costa, que son Salobreña y Almuñécar, fueron lugar de cautiverio entre monarcas árabes, emplazamiento donde se pudieron disfrutar de placenteras estancias veraniegas, y eso es un complemento a la visita. O sea, no solo es visitar un monumento, en este caso ver un patrimonio X, vamos a ver su estructura interna, externa, sino te voy a contar lo que en ella, hasta lo que se tiene conocimiento, ocurrió, que en ocasiones es más fuerte que lo que propiamente estás viendo. Pues José Ramón, un placer, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber venido a presentar tu estudio. A vosotros. Y creo que no será la única que venga. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros, y enhorabuena por este trabajo. Gracias. Y a ustedes, como siempre, les emplazamos a los desayunos de Telemotril, aquí a las 10 de la mañana. Muy buenos días.